Vale, la primera pregunta que supongo que os habréis hecho, yo como comparto pantalla ya no veo el chat, no oigo el zumbido, no sé si alguien está No pasa preguntando algo. nada. Yo interrumpo si alguien pregunta, que yo sí lo veo. Vale. La primera pregunta que supongo que os habéis preguntado es esta, ¿qué me puede aportar a mí este máster, ¿no? Y al final, bueno, Beatriz ya ha hecho un poco la introducción y lo que vamos a hacer en resumen para mí es acortar los tiempos. Nosotros llevamos 5, 6, 7 años, 8 ya casi peleándonos y aprendiendo y recogiendo experiencia de cada proyecto y de cada cliente. Y como decía Beatriz, hay muchas cosas que nos hubiera gustado saber antes y que ahora ya sabemos y estamos en disposición de compartir con vosotros y ahorraros bastantes años de daros cabezazos a veces contra cosas que no sabemos muy bien por qué ocurren, pero ocurren, ¿no? Entonces, al final, lo que pretendemos es que en este año comprimido recojáis muchísima experiencia, seáis capaces de tener esa visión global de lo que es un proyecto de packaging estratégico para una empresa y también carguéis vuestro portfolio de proyectos que sean altamente atractivos para empresas o para estudios de diseño que estén buscando profesionales especializados, ¿no? Y esa es un poco la idea. De hecho, para mí de las cosas más interesantes que hay es incluso el portfolio de los diseñadores que han participado en ediciones anteriores. Gemma ha compartido unos pocos trabajos ahí, pero como veis, muchos de ellos podrían estar en el portfolio de cualquier estudio relevante. Podrían estar en el nuestro, podrían estar en muchos otros. Algunos de los alumnos han estado participando en proyectos, en concursos internacionales como Pentawards con mucho éxito. De hecho, podemos decir que la Bazar está teniendo un recorrido fabuloso, o por ejemplo Etiquetas News, donde ha ganado ya en varias ocasiones. Al final están saliendo profesionales que están a la altura de cualquier estudio de diseño especializado de packaging, y ese es un poco lo más interesante, que una vez terminado el máster, además de cumplir todos estos objetivos que vamos a ver ahora, tengáis un portfolio que no tenga nada que envidiar a otros profesionales y con el que podáis ir y presentaros bien a un cliente si trabajáis por vuestra cuenta o bien a un estudio y demostrar con confianza el valor que podéis aportar y que sois capaces de abordar los proyectos de forma integral sabiendo muy claramente lo que estáis haciendo, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos un poco en los objetivos del máster así a vista de pájaro, ¿no? O sea, luego hay mucho detalle aquí abajo, pero a grandes rasgos, ¿qué queremos que al final del año haya sucedido? ¿Le das, Miguel? Sí, sí, le he dado. No se ha ¿No lo cambiado veis? la pantalla. ¿No veis la pantalla? La vemos, pero no ha cambiado, solo pone objetivos. Ahora, para. Listo. Bueno, lo primero es la capacidad analítica, ¿vale? Lo primero que tenemos que aprender es analizar. No es recibo una información y me pongo a trabajar, recibo un encargo, un brief y me pongo a trabajar, sino lo primero de todo es saber mirar, y saber mirar de una forma analítica, ¿vale? Cuando vas por un supermercado, cuando vas por una tienda, cuando estás rodeado del mundo del packaging de consumo, saber leer entre líneas y entender cada una de las decisiones que hay ahí, os parezcan mejor o peor, tienen una razón de ser generalmente. Y son así por algo. Y las grandes empresas son así por algo. Y el gran consumo es así por algo. Y es así en España y a lo mejor es diferente en Inglaterra o en Corea o en etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esa capacidad analítica es la que queremos que, entre otras cosas, fomentéis durante el curso, para que seáis capaces de comprender y saber leer de verdad lo que está sucediendo con un pack y a qué está dando respuesta, incluso en términos transculturales, que también vemos que es un tema importante, porque cuando vas trabajando en packaging y si las cosas van bien, las empresas aspiran a vender su producto a ser posible más allá de tu país. Entonces, una de las cosas más interesantes que tiene el packaging es el hecho de poder hacer proyectos que trasciendan nuestra propia cultura y que van a ser traducidos o interpretados en otra. Y entender qué pasa en ese proceso, qué problemas nos encontramos, qué retos, etcétera, etcétera. Entonces,
nuestra capacidad de analizar como diseñadores es igual de importante que nuestra capacidad de crear. Y de hecho es la raíz de todo lo que vayamos a hacer después. ¿Va cambiando o no? No, seguimos en analítica. Ahora, pensamiento estratégico, vale, ya ha cambiado. ¿Quieres comentar tú, Miguel? Es que hoy estamos separados. Bueno, o sea, al final Entonces, es un poco iterar sobre lo que ya comentabas. Ese pensamiento, al final necesitamos ese conocimiento para tomar esas decisiones que va a acabar siendo lo más importante casi del proyecto, ¿no? Ese pensamiento estratégico es la base de todo lo que después vamos a ejecutar y es el objetivo máximo al que debe responder esa resolución gráfica que luego hagamos, ¿no? Entonces, cuando seamos capaces de tener esta capacidad analítica, este pensamiento estratégico, ya tendremos una diana mucho más definida sobre la que podremos apuntar para conseguir eso, para conseguir hacer blanco y que nuestro proyecto sea un proyecto exitoso, ¿no? Que después veremos lo que para nosotros es un proyecto exitoso. Cuando sabemos, cuando tenemos esa capacidad analítica, ¿no? Y somos capaces de mirar y de diagnosticar y de ver dónde hay flaquezas, de ver dónde hay problemas de portfolio dentro de las empresas, cuando tenemos esa capacidad de pensamiento estratégico y ya tenemos todo como mucho más armado y los objetivos claros, entonces es mucho más fácil alcanzar una conceptualización creativa, ¿no? Entonces, aprender nosotros siempre decimos transformar lo intangible en tangible, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos estratégicos, todos esos conceptos, todo eso, ese abstracto que es una marca, que es una empresa, que son unos objetivos, convertirlo en algo que sea palpable, que sea comprendido por la gente y que sea pertinente además para esa marca, ¿no? Esa es la fase de conceptualización, ¿no? Que algo en todas las asignaturas vais a tener estas fases, porque en todas las asignaturas se van a ir creando proyectos prácticamente desde cero, ¿no? Y al final también hay una parte indispensable cuando hablamos de packaging, que es la técnica. O sea, al final debemos ser capaces de manejar todas las herramientas y de tratar los recursos y los gráficos con rigor y con calidad para que eso después sea reproducible y se pueda meter en una cadena de producción, de distribución, y eso acaba en un mercado, ¿no? Y se ha comprendido por todos. Entonces, al final hay una parte como muy de conocimiento técnico, muy de arte finalizado, muy de cómo componer, que también es necesaria y que también se va a mejorar y se va a trabajar en este máster, ¿no? tened en cuenta con respecto a esta parte técnica que dice Miguel Ángel, que no estar muy involucrados en esta parte final donde las cosas acaban en una impresión, donde acaban produciéndose, puede conllevar verdaderos desastres y tirar por tierra todo el trabajo que hayáis hecho. Entonces, un diseñador no termina cuando envía un arte final a un cliente. Un diseñador termina cuando, o al menos uno de packaging, cuando esa caja, esa botella, ese pack que ha diseñado para lo que sea, está prácticamente en la tienda vendiéndose. Ahí termina nuestro trabajo y no antes. Y esta parte del manejo técnico de todos los elementos hasta el final es súper importante para evitar los errores y para evitar los grandes disgustos, porque un error de producción puede conllevar que de repente se hayan hecho miles y miles de cajas con un fallo técnico y eso podría ser realmente muy importante y devastador. Entonces, estar involucrados en todo el proceso hasta el final como diseñadores de packaging es fundamental, es responsable y es profesional. Ahora veremos más adelante que esta fase nosotros la llamamos la fase de la búsqueda de aliados, y los aliados son pues esos impresores, esos cartoneros, esa gente que te proporciona el material y que te va a ayudar a que el proyecto tenga la forma, el aspecto, la textura y la estética que tú has decidido y que tu cliente ha comprado, ¿no? Entonces, por eso tenéis en el masterclass, por ejemplo, de sistemas de impresión y arte finalizado, cosas que parece como que están ahí, pero que no nos hemos parado como diseñadores a especializarnos en ellas, ¿no? Y saber las diferencias entre los distintos sistemas de impresión,
los diferentes acabados que se le puede dar a algo impreso, para qué se utilizan unos sistemas de impresión, para qué se utilizan otros, materiales. Aquí hay como bastante tajada que sacarle al máster, es súper interesante. De hecho, nosotros muchas veces compartimos esas clases con la propia gente de nuestro estudio que trabaja, porque es súper interesante y hay mucho que aprender aquí, ¿no? Y al final todo esto que os decíamos, y si yo tengo a alguien, me encuentro con alguien con capacidad analítica, con pensamiento estratégico, que es capaz de contextualizar y que además es capaz de arte finalizar y de dominar el proyecto de principio a fin, incluso la ejecución y la producción, pues lo que tengo a alguien es como muy empoderado profesionalmente, tengo un activo de valor muy contratable o alguien de mucha confianza en el que puedo invertir recursos y al que puedo dejar un proyecto o puedo contratar para que trabaje en mi estudio o mandar a un cliente, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos buscando es eso. El objetivo final es que seáis profesionales más empoderados, ¿no? Y que seáis capaces de afrontar un proyecto de packaging desde su propia conceptualización, desde su propia descubrimiento de esa necesidad que tiene la empresa hasta cuando la botella está ya poniéndose en la estantería en el supermercado, ¿no? Y ser capaz de mirar un proyecto con esa amplitud es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Con otros diseñadores que solo aportarán soluciones gráficas, ¿no? Vale, entonces podemos hablar del proceso, ¿no? Lo que os decíamos. Aquí, para hacerlo más visual, siempre hablamos como de habilidades necesarias y los objetivos en cada uno de los procesos. Y la primera parte de todo proyecto siempre es el pensamiento, ¿no? Esa capacidad analítica que hablábamos antes. Nos llega un brief, nos llega un encargo, hablamos con un cliente, vemos una oportunidad de negocio y directamente empezamos a pensar, a poner a prueba el brief, a aprender más sobre ese sector, a descubrir cosas especiales sobre nuestro cliente, sobre su manera de hacer, sobre su capacidad de producción. Y aquí las habilidades indispensables que un diseñador especialista en packaging debe tener, pues es la empatía, debe de ser capaz de escuchar de forma activa, debe ser humilde porque nadie sabe más del sector que su cliente. Y al final tenemos que ser curiosos, ¿no? Tenemos que tener esas ganas de aprender, esas ganas de descubrir cosas nuevas todo el tiempo, ¿no? Y el objetivo es comprender realmente cuál es el encargo, cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas, adquirir conocimiento sobre ese sector, sobre ese cliente, sobre su manera de hacer y visualizar el futuro. Visualizar el futuro para ser capaz de mirar a largo plazo y de ilusionar y de dar confianza a nuestro cliente, ¿no? Luego Una vez que hemos definir aprendido... ¿Quieres seguir tú? No, bueno, yo iba a seguir. Una vez que hemos aprendido mucho de nuestro cliente, de su encargo, de su sector, entonces es cuando somos capaces de cuestionar, de definir y de planificar, ¿no? Que son los objetivos de esta parte más estratégica, ¿no? Y para cuestionar y para definir y para planificar, pues debemos tener una actitud crítica, debemos ser ambiciosos, debemos tener ilusión y ser capaces de transmitir esa ilusión a nuestros clientes. Y pues cuanto más experiencia tengamos y más conocimiento, pues será mejor y mejoraremos nuestro trabajo, ¿no? Y esa experiencia, este máster en el que vais a tener proyectos prácticamente reales en todas las asignaturas, es algo que va a ser muy tangible y conforme vaya avanzando el máster os vais a ir dando cuenta de que cada vez tenéis más conocimiento, más capacidad, más herramientas y más recursos para afrontar un proyecto, ¿no? Quiero puntualizar aquí en la parte de estrategia que tened en cuenta que en el diseño de packaging sucede una cosa que no sucede en todos los sectores, sucede en algunos, pero no en todos, y es que vuestro trabajo es evaluado muchísimas veces. Es decir, si el trabajo es apropiado y la estrategia está bien definida y da respuesta a lo que se tiene que dar, lo vais a primero ver vosotros porque tenéis que verlo. Después lo tiene que comprender y entender y ver claro el cliente, bien sea un director de marketing, bien sea un emprendedor, bien sea una empresa muy grande, un brand manager, por ejemplo, pero luego vais a volver a ser evaluados una y otra vez por cada uno de los clientes que van a comprar ese producto que hayáis diseñado. Así que una de las cosas más apasionantes y también más difíciles que tiene el diseño de packaging
es eso, es esa atemporalidad del proceso. No vale con me han hecho el encargo, lo termino, me pagan, esto es un éxito. Y si me llevo algún premio, pues todavía mejor. No, el éxito sucede cada día, en los supermercados, cada día en una tienda, cada día en una tienda online donde luego reciben el unboxing en casa, etcétera, etcétera. O sea, todos y cada uno de aquellos consumidores que vayan a relacionarse con vuestro proyecto os vuelven a poner a prueba y también os hacen sentir orgullosos de se está vendiendo, o sea, hay mucha gente creyendo en lo que he hecho y dispuesta a pagar por ello. Y esa es una de las grandezas del diseño de packaging y en las que la estrategia es clara, porque si somos capaces de pensar con esa actitud crítica, ser ambiciosos y de planificar a largo plazo, nos garantizaremos que más y más gente crea en lo que hacemos, que es que al final lo que nos dará un proyecto exitoso. Cuando dominamos estas partes del proceso, el pensamiento, la estrategia, vamos avanzando, nos damos cuenta de que si estamos aquí, de que si somos capaces de cuestionar, de planificar, de definir, de visualizar el futuro aquí, entonces somos capaces de mantener una conversación de tú a tú con los directivos, con los jefes de marca, con los jefes de marketing de las empresas, y entonces es algo que nos va a ayudar a ganar mucha credibilidad con nuestros clientes, ¿no? Si nosotros podemos hablar de estrategia, podemos hablar de movimientos tácticos, de movimientos estratégicos, podemos hablar del mercado, podemos hablar de las tendencias al mismo nivel que nuestro interlocutor, que nuestro director de marketing, que nuestro jefe de marca, que la persona que nos está contratando, entonces tenemos mucha credibilidad ganada, ¿no? Y ese hablar el mismo idioma y saber de lo que estamos hablando, de lo que estamos haciendo, nos posiciona como un especialista y no como un mero ejecutor gráfico, ¿no? Y ese es el kit de la cuestión, ¿no? Nosotros no queremos ser los que llegan los últimos a ejecutar y a hacer un dibujito, somos los que queremos participar desde el principio y poner a prueba ese brief, ¿no? Porque tenemos esa capacidad, porque somos especialistas. Y una vez que ya hablamos de estrategia, que planificamos, que cuestionamos, que ya tenemos unos objetivos, entonces es cuando podemos darle forma y empezar creativamente a encontrar ese concepto que va a tener el potencial suficiente para soportar todo lo que la marca va a necesitar, ¿no? Y será algo pertinente y será algo que pinche un poco y será algo, una manera especial y única de contar de qué va esta marca, ¿no? Y al final ahí hablamos de ser honestos con la realidad de la marca, con la realidad de las personas que hay detrás de esa marca, de ser pertinentes, es un poco lo que hablaba antes, de ser capaces de emocionar y de también mirar las cosas con humor y con una mirada fresca, ¿no? Y al final, pues eso, el objetivo aquí es significar, es llenar de contenido lo que empezamos a hacer. Seguimos cuestionando, siempre seguimos cuestionando y empezamos a conectar ideas, ¿no? Y aquí ya empieza esto a tomar forma, ya empezamos a ver caminos y enseguida ya estamos ejecutando, ¿no? Y cuando ya nos ponemos a ejecutar, porque tenemos un gran concepto, porque tenemos unos pilares bien definidos y tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, pues ejecutar, que normalmente puede ser un dolor de cabeza, esa hoja en blanco a la que nos enfrentamos todos los diseñadores, cuando has trabajado muy bien estas fases anteriores, la ejecución es simplemente una consecuencia de todo lo que realmente hemos definido. Como dijimos que la marca, como descubrimos que la marca iba de esto, como las personas que hay detrás hablan de esta manera, como queremos que se nos reconozca por esto, pues entonces ejecuto de esta manera y al final tenemos este visual, ¿no? Y aquí necesitamos dominar la técnica para ser capaces de expresar nuestras ideas, necesitamos ser versátiles. El mundo del packaging te exige que un día estás siendo muy clásico para hacer un vino de una bodega centenaria y otro día estás siendo totalmente fresco y rupturista y exótico incluso, siendo una bebida energética, por ejemplo, ¿no? O muy conservador y muy riguroso cuando estás haciendo un packaging para unas medicinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final aquí los objetivos ya están muy claros. Es materializar, ya es dar forma, es estructurar estratégicamente, saber si hay familias de productos, saber si hay gama de productos, cómo se van a estructurar, cómo se van a diferenciar, ¿no? Y siempre seguimos poniendo a prueba lo que vamos haciendo. Todo el tiempo estamos poniendo
vamos haciendo funciona, no funciona, se entiende, se ordena bien, la gente va a ser capaz en su mente de ordenar estos productos por precio. Todas esas preguntas son preguntas que un diseñador de packaging se va haciendo, ¿no? Y también a la hora de cómo vamos a presentar este proyecto, cómo este producto se va a lanzar al mercado, ¿no? Y llega la hora de, ya tenemos todo hecho, nuestro cliente está súper contento, súper inspirado, emocionado, impaciente por tener la botella, la lata, la bolsa de snacks, el bote de champú en sus manos ya producido, y aquí llega la hora de la producción, ¿no? Y entonces aquí tenemos mucho background y sabemos muy bien de lo que estamos hablando, sistemas de impresión, modos de color, acabados, barnices, materiales, materiales biodegradables, no materiales biodegradables, corchos, cápsulas, un montón de cosas, vidrio, volumetría. O tenemos muy claro todo eso y tenemos ahí background, o va a ser una pesadilla, ¿no? Y necesitamos tener mucho conocimiento de estos temas para encontrar a los proveedores adecuados, esos aliados de los que hablábamos, que nos van a enriquecer el proyecto en vez de entorpecerlo, ¿no? Siempre vamos a buscar gente que participe en nuestros proyectos y que de alguna manera lo mejore con su experiencia, con su calidad, con su saber hacer, no lo mejore, ¿no? Y esa es otra parte como muy importante de estos proyectos, de los proyectos de packaging, como comentaba antes Beatriz, ¿no? Y aquí es muy importante la habilidad de perseverar, porque muchas veces es como luchar contra tendencia, ¿no? Todo el mundo quiere acabar el proyecto, imprimirlo ya, pegarlo y cerrar, y tú quieres mejorarlo, que el acabado esté perfecto, que el tamaño sea el correcto, tener pruebas de color, y eso no siempre es fácil, ¿vale? Y después de la publicación ya sí que está todo producido, todo perfecto, nuestro cliente súper contento, el proyecto listo para salir al mercado o ya en el mercado, y entonces es cuando nosotros podemos poner en valor nuestro trabajo, ser capaces de fotografiar, de poner en contexto, de contar el proyecto para seducir a nuevos clientes, para que el cliente dueño de ese proyecto se sienta muy orgulloso y entienda que el estudio ha puesto todo en ese proyecto y por eso lo enseña en su portfolio. Y aquí los objetivos, pues eso, es compartir lo que hemos hecho, es seducir a nuevos clientes y de alguna manera es crecer. Somos capaces de hacer esto, hemos aprendido más todavía con este proyecto y ahora somos capaces de mucho más, ¿no? Y aquí hablamos de amor, de ilusión y de orgullo. Si hemos trabajado muy bien, si hemos puesto todo lo que había que poner, nos sentiremos orgullosos del resultado y nos hará mucha ilusión publicarlo, ¿no? Y compartirlo con la gente, ¿no? O enviarlo a un concurso o ganar un concurso, ese tipo de cosas. Yo como estoy un poco a ciegas, la gente sigue ahí, ¿no? No, sí, yo te aviso si hay cualquier cosa. Vale, ¿para quién es? Bueno, esto muy breve porque al final, pues eso, profesionales de diseño o que tengan la licenciatura al grado o de Bellas Artes y Publicidad, pero que acrediten conocimientos en diseño. ¿Por qué tienes que ser ya diseñador o acreditar conocimientos? Porque es un máster de especialización. Aquí no vas a aprender a diseñar, vas a aprender a diseñar packaging, pero ya tienes que venir con cierto conocimiento previo, porque si no se te va a hacer una bola y sobre todo no le vas a sacar el partido necesario. Entonces, básicamente está enfocado a la gente que ya diseña y que una vez que ya diseña cosas, quiere diseñar packaging. Entonces, bueno, pues ese es básicamente el único requisito, que ya tengas conocimientos en el sector de diseño, ¿de acuerdo? Y seguimos. Vamos a hablar muy brevemente por encima de los docentes. Al final lo que hemos hecho básicamente es tratar de elegir entre aquellos estudios que pensábamos que nos aportaban, gente cuyo trabajo admiramos, seguimos, que conocemos su manera de pensar y de abordar las cosas y que sabemos que pueden ser generosos a la hora de compartir con vosotros ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya nos conocéis y seguimos hacia adelante. Una incorporación, por ejemplo, de este año, de la que estamos muy contentos porque es un comunicador fantástico y además nos trae una visión de la zona de Latinoamérica que es súper interesante porque nos encontramos luego con los proyectos que se exportan y cosas que solo suceden allí y que aquí son muy desconocidas y que está muy bien que conozcáis. Es Hernán Braverman. Tiene además este podcast de Branderman. Si sois diseñadores, posiblemente ya lo conozcáis. Es una persona que está permanentemente interactuando con grandes diseñadores del mundo y haciéndose muchas preguntas sobre
el papel del diseñador, el papel de las emociones, el papel de toda la narrativa que hay detrás de cualquier pack. Entonces, bueno, os invitamos, si no lo conocíais, a escucharle, porque es uno de los docentes que se hará cargo de la asignatura de gran consumo y que creemos que va a ser súper enriquecedora por el hecho también de tener una visión muy transcultural de lo que el gran consumo es. Seguimos. Tatavi con Elena Sancho. Tatavi es un estudio que hace muchas cosas, pero hace una cosa muy, muy bien hecha, y es toda esta experiencia de unboxing, de estos packaging que son un poco efímeros porque tienen una función de transporte, pero te relacionas con ellos luego en casa y abres en casa como si fuera un pequeño regalo. Es diferente, es el comportamiento a cuando estás comprando una cosa en un supermercado, que la estás viendo, o en una tienda directamente, a cuando compras online y recibes en tu casa. Ahí suceden cosas distintas, los momentos de relación son diferentes y la experiencia es diferente. Entonces, Elena focaliza en qué sucede con ese tipo de pack y a qué prestar atención, y es una que da esa asignatura. De Cluster Inedit, Carlos y Sofía van a abrirnos los ojos sobre el tema de la sostenibilidad. Es algo que siempre está por ahí revoloteando, que como diseñadores de packaging tenemos una responsabilidad también, sobre todo de saber cosas para poder ir avanzando en las partes en las que es viable avanzar. Entonces ellos os van a dar su visión dentro de lo que la sostenibilidad es hoy en términos productivos, para que de alguna manera puedan ser llevados al diseño, ¿vale? Entonces, esta asignatura creemos como diseñadores de cosas que producen un residuo inevitablemente, es interesante que tengamos el conocimiento necesario y que estemos ahí siempre pendientes de qué novedades surgen aquí y cómo de alguna manera me pueden ayudar a mí como diseñadora a hacer algo que aporte más valor dentro de lo que la sostenibilidad es. Luego el equipo de Morillas, aquí salen solo 3 fotos, pero hay más personas dentro del equipo de Morillas que abordan 2 asignaturas, ¿vale? Morillas es una agencia que me imagino que conoceréis, de las más importantes en España, y que además se relaciona muy bien con todo el packaging de marcas de lujo, de todas esas marcas que hacen ediciones súper especiales, que están posicionadas en un universo muy aspiracional, donde ahí las reglas con el diseñador y con el cliente son otras. Ellos van a abordar tanto esa asignatura como la de arquitectura de marca, y grandes profesionales como ellos serán los que se hagan cargo de las mismas. Y ahora, como hemos hablado un poco de los profesores, vamos a pasar muy rápido por el programa porque de alguna manera lo hemos hablado, pero básicamente está enfocado en 3 grandes bloques, ¿vale? Porque consideramos que son como pilares que tenemos que ir y pasos que tenemos que ir dando, ¿vale? La primera parte es la marca, mercado y estrategia. O sea, es al final conocer un poco dónde nos vamos a mover, ¿vale? ¿Qué es el mercado? Perdona, que estoy aquí con algo pitando que voy a ocultar ahora mismo. Vale. ¿Qué es el mercado? ¿Qué es el consumidor? ¿Cómo se elabora un brief? Un poco de la psicología de ese consumidor cuando se encuentra con las cosas. ¿Cómo se comporta un lineal? ¿Qué es una categoría? ¿Cómo se comporta esa categoría? ¿Dónde rebasamos límites que son aceptables y dónde no? Etcétera, etcétera. Una vez que tenemos toda esa información, ¿cómo lo bajamos? ¿Vale? ¿Cómo hacemos una estructura con una marca corporativa? ¿Cómo se conceptualiza? Y cómo creamos un sistema que además permita crecer, porque a lo mejor estamos haciendo un producto, pero luego salen muchos más dentro de esa gama, ¿vale? Entonces, todo este sistema gráfico que nos pueda permitir una estructura flexible, versátil y futurible, tiene que ser tomada desde el principio en cuenta. Y luego, un director de marketing, queríamos incorporar a alguien que, sin ser diseñador, viniera específicamente del mundo de la empresa, para que os encontréis con lo que nos encontramos todos los días los diseñadores de packaging desde el otro lado, con lo que va a ser vuestro interlocutor futuro. ¿Qué cosas le importan? ¿A qué presta atención? ¿Qué objetivos tienen? ¿Cómo funciona el tema del análisis de tendencias y de la investigación de mercado? Porque a todas esas cuestiones los responsables de marketing prestan atención, porque de todas esas cuestiones también dependen sus resultados. Por lo tanto, ser capaces de comprenderles y de interactuar con ellos de una manera apropiada es fundamental como diseñadores de packaging. Si no, nos podemos encontrar incluso en una reunión en la que no entendamos ni 3 palabras de las que dicen, porque también tienen su jerga propia y prestan atención a cosas que nosotros estamos obligados a saber lo que son, para poder tenerlas en cuenta y luego, dentro de nuestra visión del mundo, ser capaces de traducirlas.
Segundo módulo. Venga, Miguel Ángel, tú. Vale, al final una de las cosas más interesantes de este máster es que vais a pasar un poco por los sectores que creemos son más relevantes, ¿no? Entonces hay una asignatura de cada sector, por eso estáis viendo gran consumo, que quizás sea una de las cosas más difíciles de diseñar productos para el gran consumo. Aquí el director es el profesor es Hernán, que ya os hemos hablado de él. Diseño para vino y destilería, o sea, pues, al final vino y espirituosas, que aquí el profesor soy yo. Nosotros tenemos mucha experiencia en el tema del vino y de las destilerías y veremos mucho caso práctico. Sabemos muy bien en qué tono, qué temperatura tiene el sector, cuáles son las tendencias. Entonces, de aquí saldrán también proyectos muy chulos, muy futuribles, muy presentables a proyectos y muy de rellenar portfolio, potentes. Luego tenemos diseño para Premium y Gourmet, y esas clases las dan Morillas como auténticos especialistas. Experiencia Unboxing, que os contábamos antes, que son las chicas de Tatavi. Packaging circular, vamos a hablar de sostenibilidad aquí con Carlos Jiménez y con Sofía Garín. Y luego volumetría. Al final, muchas veces nos encontraremos en el que el encargo no solo es la gráfica, no solo es una etiqueta, no solo es un sliver o una bolsa. Al final el encargo puede ser la volumetría, puede ser la forma de la botella, la forma de esa botellita de champú, de ese cuentagotas, un montón de cosas, de esa lata, de esa caja. Entonces, aquí Eli Cayuela, diseñadora industrial, os va a abrir, os va a enseñar otra parte que no siempre se tiene en cuenta y que es difícil de dominar cuando hablamos del mundo del packaging, que es la volumetría, ¿no? Al final, cuando salimos de la escuela no sabemos diseñar una botella de cristal de 750 mililitros, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que veremos con Eli, ¿no? Y al final, el módulo 3, que es el proyecto final del máster, ¿no? Aquí el profesor soy yo, a veces me ayuda también Beatriz, y lo interesante aquí es que vamos a poner a prueba, se os va a exigir que hagáis un proyecto full, un proyecto completo, de principio a fin, pasando por todas las fases que hemos visto, teniendo en cuenta algo de cada asignatura que hemos visto, empleando todas las herramientas que os han dado los profesores y todas las que os voy a dar yo en esta asignatura. Y será un proyecto que necesariamente debe ser algo que os represente y que sea el ejemplo de lo mejor que sois capaces de hacer, ¿no? Entonces, yo voy a ser como muy exigente y vamos a empujar mucho para que ese proyecto os sirva a futuros y sea algo como muy digno de enseñar, ¿no? Algunos de esos proyectos de años anteriores han ido a Pentagon, han sido preseleccionados, algunos creo que han sido incluso premiados en diferentes concursos. Vamos a empujar y vamos a ser exigentes con el TFM porque va a merecer la pena al final, ¿no? Y ese poneros un poco contra las cuerdas os va a hacer ganar solvencia y ser capaces de resolver muchas cosas. Y a mí me parece súper interesante ese último mes de apretón, de estar trabajando en un único proyecto, de centrarnos y de exprimirlo al máximo, ¿no? Además, esta asignatura, al principio del curso y a la mitad, hay como unas clases sueltas para ir ayudándoos a elegir el tema del proyecto, para ir viendo un poco lo que va a ir y que luego el último mes no lo encontréis todo de golpe, ¿no? Vale, no sé si tenéis alguna pregunta. Sí, mejor hasta aquí porque nos hemos ido alargando un poco. Quizá tenéis alguna pregunta, alguna observación, alguna duda, algo que pensáis que no está del todo claro. O hemos sido clarísimos y entonces no tenéis ninguna... Súper convincentes. Súper convincentes, sí. Vale, podéis interrumpir en cualquier momento. Entonces, dice, ¿se aprende materiales? Claro, por supuesto que aprendéis materiales, Clara, porque de hecho en las técnicas de producción e impresión dependen también de los materiales. Entonces, claro que vais a aprender materiales, vais a conocer proveedores de materiales y en cada asignatura y por supuesto en el TFM. Incluso hay una masterclass
que es específicamente de sistemas de impresión, donde se ve un gran elenco de sistemas y los materiales que hay por debajo dependen también de una elección u otra en función de lo que vayáis a hacer. O sea que sí, claramente vais a aprender de materiales. De nada, Clara. Vale, pues por terminar, y ya que nos hemos alargado un poquito, os vamos a pasar, pero muy, muy por encima, por dos proyectos que en realidad ya tienen algún tiempo, pero los elegimos precisamente porque no son el tipo de proyecto de disrupción que nos gusta mucho a los diseñadores, de venga, yo hago así, la cosa así muy sorprendente y estoy más a gusto que un arbusto, sino de cosas muy técnicas, una muy gran consumo y otra una bodega muy, muy tradicional donde vemos que podemos aportar valor pese a que estemos en códigos muy clásicos. Y por eso elegimos estos dos. Porque para ver otro tipo de proyectos, pues tenéis nuestra web, tenéis en la BASAT todo lo que los alumnos hacen, incluso los otros estudios con los que os encontraréis durante el máster, que ya conocéis. Pero vamos a hablaros de estos dos específicamente para que veáis cosas a las que no se presta atención a veces y que nos parecen relevantes, ¿vale? El primero es un proyecto muy básico, tartas y yogures, vamos, básicamente estas tarrinitas de postre de una marca que se llama Reina, imagino que la conoceréis, y que tienen este diseño y es un rediseño. También hay diferencias cuando empiezas de cero a cuando hay un rediseño, diferencias importantes. La primera de todo es que tienes que saber con qué quedarte, porque tienes que tener en cuenta que esos clientes que están consumiendo este producto, que normalmente ya existen y que muchos o pocos están ahí, el día que apareces con el rediseño, tienes que atraer a nuevos consumidores, pero no puedes perder a los que ya tienes. Entonces, tienes que conservar ciertos puntos de ancla. Si además se trata de una marca como esta, que tiene ya un volumen importante de ventas y que tiene un recorrido, no podemos pasar con una pisonadora por encima y hacer lo que nos apetezca, sino que tenemos que ver, vale, ¿cómo separamos polvo de paja? ¿Qué cosas son importantes y con qué nos podemos quedar para hacer esos puntos de ancla que nos van a permitir que el cliente cuando llegue al día siguiente vuelva a reconocer su tarta? Ese cliente que le encanta, le chifla esta tarta de queso, la reconozca y diga, jo, la han mejorado, todavía tiene que estar más buena, pero la siga reconociendo. Y luego además atraigamos a nuevas personas al producto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos traen este proyecto y nos traen esta presentación, pues lo primero que hacemos es despiezarla y ver qué cosas son importantes aquí, qué cosas son necesarias para poder seguir siendo comprendidos. Y básicamente nos damos cuenta de estos pocos elementos. Tenemos un logotipo, el de Reina, que es como es, y que lógicamente manda la jerarquía de este proyecto y de un producto de este tipo. Luego tenemos esta cucharita, que es la que nos permite saber cómo es esta tartita, porque al final tiene como dos capas, por debajo hay una especie de mermelada, por encima está la tarta de queso, por último está gratinada, y en esta cucharita, que se llama fotografía de campo no es que salga al campo, sino el producto siendo posible de consumir, o sea, esa sugerencia de presentación. Y luego las fresitas, que es muy habitual para recordarte de este postre sabe a fresa. Bueno, sabe a tarta de queso con fresa, pero bueno, tiene una dominante de fresa, ¿no? Entonces nos quedamos con esos tres elementos, básicamente. Hay un descriptor, bueno, la tipografía evidentemente que había de antes, pues ya veremos qué sucede, pero son estos tres elementos los que mandan este pack como punto de ancla hacia donde venimos. Entonces, una vez que tenemos esto y que determinamos que vamos a continuar por aquí, empezamos a elaborar cómo volver a contar la misma historia, cómo hablar de esta narrativa de una manera más apetitosa, más jugosa y un poco más adulta. Porque estas tartas de queso tampoco es el típico postre que le das a un niño pequeño. No compras habitualmente esto para un niño de 6 años y se lo das de postre. A un niño de 6 años pues le das un yogurcito, una crimel de estos de bebés o yogures de niños o petit suisse. Pero estas tartas de queso también son ese momento de indulgencia adulta. Entonces, también tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar este pack cómo hago un producto de gran consumo para que pudiera ser un día cualquiera, que tampoco es una tarta de solo muy ocasionalmente, pero un poquito más adulto, ¿no? Que me pueda encontrar yo cómodo a la hora de comprar. Cuando diseñáis packaging, y más si es un rediseño, cuando os encontráis un rediseño, pues esta parte nos parece clave
esta detección de puntos de ancla que nosotros llamamos, y vale, pues si yo pongo el logo, pongo la cuchara y pongo las fresas, yo creo que ya cumplo, creo que la gente lo va a reconocer y ahora, bueno, pues ahora ya empieza mi trabajo. Y muchas veces a los diseñadores nos vienen muy bien estas limitantes, ¿no? Porque ya a partir de aquí, pues yo ya tengo una estructura y entonces solo tengo que rellenar los huecos de alguna forma, ¿no? Para rellenar esos huecos es importante tener los objetivos claros y como decía Beatriz, se trataba de hacerlo más adulto y sobre todo más apetitoso, ¿no? El concepto más apetitoso era algo que nosotros queríamos trabajar porque conocemos el producto, sabemos que está buenísimo, pero realmente apetitoso, apetitoso no lo parece aquí, ¿no? Entonces nosotros creíamos que sí que podríamos representarlo de otra manera, ¿no? Más apetitosa. Y eso era algo como que estaba todo el tiempo ahí presente. Tiene que parecer muy apetitoso, ¿no? Entonces, pues directamente de aquí detectamos puntos de ancla, redefinimos, rediseñamos, reinterpretamos puntos de ancla y estructura, ¡pum! Y tenemos esa crema, esa tarta de queso, ese pastel, tenemos esa mermelada roja en la que se están fundiendo esas fresas, que son uno de los puntos de ancla, tenemos la misma cuchara en la que se ve esa cremosidad y esa esponjosidad de la tarta, incluso nos atrevemos a pervertir un poco el logotipo, incluso el descriptor, con lo de tarta de queso con frangüesa, como que se está fundiendo en esa mermelada y realmente ahora funciona como mucho más, ¿no? Es como mucho más apetecible, es como mucho más sugerente, más interesante, ¿no? Más adulto, pero sigue teniendo ese toque amable de un postre de esta marca, ¿no? Y al final, cómo vamos declinando todo y se va convirtiendo en realidad. Cuando trabajas para gran consumo, la información se repite prácticamente en todas las caras del producto porque nunca sabes cómo lo van a colocar en la estantería. Entonces eso era otro reto, ¿no? Cambiar la estructura, que funcione, que se relacionen bien las dos caras. Como veis aquí funciona con las curvas, van entrando y saliendo. Va dando esa sensación de untuosidad. Cómo volver a reinterpretar todo para que funcione en la tapa y cómo declinamos, ¿no? Cuando hablamos de declinación, pues estamos hablando, vale, es la misma estructura, la misma categoría de producto, pero un sabor distinto. Entonces, ¿cómo declino? Pues declino de la tarta de queso con fresa a la tarta de queso con membrillo, ¿vale? Pues cambio el color, añado la textura al membrillo, cambio las ilustraciones y es declinable, ¿no? Entonces, si la declinación es buena, la diferenciación es buena, ¿no? O sea, si yo soy capaz de diferenciarlos fácilmente, entonces estoy haciendo un buen trabajo. Si yo hubiera puesto el color de la mermelada, del membrillo también un poco más rojo y se parece al de fresa, pues puede ser que alguien al coger, quiere coger de membrillo y coger de fresa, pues no, la diferenciación en el gran consumo tiene que ser muy clara, ¿no? Entonces por eso aquí tengo uno amarillo y naranja y otro totalmente rojo, ¿no? Y cómo esta misma familia de productos se va a los yogures que tienen trocitos de fruta, ¿no? Y entonces pues reinterpretamos ese concepto para que funcionen los yogures y en las mini tartas. Y creamos esos bodegones de ingredientes y de sabores de una forma muy sugerente, con los descriptores haciendo ese juego con las tipografías. Es algo novedoso, es algo llamativo, es algo apetitoso y es fresco, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos cumpliendo bastantes objetivos de los que nos planteábamos en nuestro brief. Como os decíamos, no sabemos cómo se va a colocar el producto en la estantería, pero estamos preparados para crear mancha conforme lo vayan apilando. ¿Vale? Y aquí otro proyecto que, como os decimos, es un corte completamente diferente, en el cual te encuentras con una bodega de 150 años, donde no puedes reconvertirla o rejuvenecerla porque tiene 150 años de historia y eso es un valor enorme, inmenso, que muchos quisieran tener. Entonces, trabajar un código clásico no tiene por qué ser aburrido y no tiene por qué no aportar valor, ¿vale? No vale con solo, bueno, me conformo, lo arreglo, le quito un poco de polvo, lo dejo bien hecho y eso es suficiente. Siempre podemos pensar
en hacer algo realmente aspiracional, seductor, incluso siendo un código clásico. Entonces, códice, que es este vino, como veis aquí, ya existe, la palabra códice ya tiene un significado concreto, los códices eran estos grandes libros manuscritos que existían en la Edad Media, y con estas grandes letras capitulares que tenían unas determinadas formas de disposicionarse. Y nos encontramos con esta botella, con esta etiqueta que ya existe, que se vende con sus versiones y con sus variantes, y nos piden rehacerla. Pero lógicamente el códice no va a dejar de ser un códice, ni tiene que dejar de ser un códice. Entonces decimos, bueno, pues ¿cómo reinterpretamos esto de una forma que siga siendo igual de clásico, pero más seductor de lo que es actualmente? Bueno, Aquí nos nosotros, encontramos un poco. Sí, como me explicar. claro. No, vamos un poco a qué son los códices, vamos a buscar los códices, vamos a ver de dónde sale esa estructura que esto nos quiere sugerir, vamos a ir a esos libros antiguos, ¿no? Y vamos a empaparnos y a aprender un poco de qué nos está contando esta etiqueta, ¿no? Entonces, claro, esto enseguida nos llevaba a este tipo de ornamentos y de tipografías, ¿no? Y acabamos descubriendo la tipografía Morris de William Morris, que era era de todo, era arquitecto, era fabricante de telas, era diseñador, era activista, era escritor y era poeta. Y a partir de aquí esto nos sirvió mucho como, wow, vale, esto está así, quizá podemos reinterpretar este tipo de ornamentos y crear nuestro nuevo códice, ¿no? Y entonces, pues empezamos a ver cómo podríamos nosotros generar nuestra propia tipografía ilustrada en el que las capitulares funcionasen como en los códices, ¿no? Y de ahí generamos nosotros esta tipografía propia con los ornamentos propios que nos llevaban mucho al mundo clásico, del vino, que nos aportaban, que ya lo relacionábamos con esta sensación que ya tenía la propia etiqueta antigua, y entonces era un poco, venga, vamos a crear nuestra tipografía, vamos a que nos recuerde a esa etiqueta antigua que ya teníamos, pero vamos a hacerlo nuevo, hacerlo que luzca y hacer algo mucho más premium, que aporte mucho valor añadido, ¿no? Entonces fuimos dibujando esto a mano, rediseñándolas, ¿no? Y al final las llevamos a un mock-up para presentar al cliente, ¿no? Y esto fue lo que nosotros presentamos al cliente, ¿no? Esta era nuestra definición del códice y cómo queríamos enseñarle este nuevo código mucho más premium, más delicado, como más atractivo, más aspiracional, ¿no? Que aportaba más valor al vino, ¿no? Y entonces, bueno, pues generamos estos mock-ups, estas imágenes para que el cliente llegase a entender cómo esto iba a quedar cuando pasase por imprenta y nosotros controlásemos los procesos, ¿no? Esos golpes, todo lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces, aquí es muy guay ver lo que nosotros teníamos pensado y lo que nosotros fuimos capaces de interpretar en el mock-up para seducir al cliente y para convencerlo, y luego cómo la realidad superó a la ficción, ¿no? Porque esta era la botella que nosotros generábamos con 3D, con Photoshop y tal, y esta es la fotografía real del proyecto, ¿no? Entonces, claro, aquí era como, wow, esto funciona, qué fuerza tiene, parece que está hecha en mármol, todo el mundo va a querer tocarla, la textura se ve un montón, el dorado del stamping funciona muy bien, ¿no? Y entonces, como os digo, al final la fotografía real siempre es mucho más rotunda que un mock-up o que una reconstrucción en 3D, ¿no? Y entonces, pues de aquí sacamos nuestro códice y ya teníamos una historia, ¿no? Aquí dentro había una historia, ya había algo nuevo que transmitir y funcionaba, ¿no? Y ya la botella era bonita en sí. Pero nosotros creíamos que echábamos de menos esa parte más ilustrada y colorida que habíamos visto en los códices, en esos libros antiguos, en esa manera de contar las historias mediante la ilustración, ¿no? Y además queríamos darle al vino una especie de ritual, ¿no? En el que la gente participase y descubriese, ¿no? Entonces cubrimos la botella con una ilustración original en el que contábamos parte de la historia familiar, de cómo se transportaba, de cómo se elaboraba, de cómo se cultivaba el vino. Esto es una ilustración original nuestra, ¿no? En la que reproducimos ciertas escenas, y entonces lo que queríamos era invitar a la gente a
a participar en ese ritual, en ese descubrir, en ese abrir esa botella de vino, romper este papel de alguna manera y descubrir el códice que había dentro, ¿no? Descubrir ese secreto, ¿no? Y poder leer el nombre de la marca, ¿no? Y al final teníamos este proyecto un rediseño que en principio era un proyecto no muy complicado, como algo sencillo, en lo que tampoco tienes por qué complicarte mucho la vida, y acabó siendo como un proyecto muy icónico, muy laureado, éxito en ventas en la bodega. Nosotros ganamos un Pentaward de oro y un premio especial en Pentaward también con este proyecto, y se convirtió en algo como muy importante para el estudio, para la bodega, y algo como muy visto, ¿no? Como movió mucho este proyecto que nosotros nos propusimos que fuese un proyecto icónico porque le vimos el potencial necesario, ¿no? Y al final aquí De veis hecho, esta especie lo de más, pañuelo. lo más Lo más curioso de este proyecto es que fue oro en varios concursos y normalmente los códigos clásicos no son de concurso. Los concursos, bueno, adolecen un poco de que son juzgados por diseñadores y claro, estamos en un universo visual mentalmente en el que la innovación, la sorpresa, la disrupción nos seduce especialmente. Y estamos bastante orgullosos de que este proyecto, siendo un código extremadamente clásico, pudiera ser comprendido y valorado tal cual fue. Entonces, al final fue un acierto para el cliente porque da una respuesta apropiada para lo que ellos tenían, no los disfraza de nada que no son, y aún así sí hemos sido capaces de conmover suficientemente a nuevas audiencias y de hecho de esa manera se consiguió, pues eso, pues que fuera valorado también en sitios donde este tipo de diseños no tienen normalmente tanta representatividad. Entonces, bueno, pues es un proyecto que hemos querido traer por esa razón, porque cuando te llega un proyecto clásico no tiene ni por qué ser aburrido ni convencional ni quedarte. Puedes respetar toda esa clasicidad, puedes traerte toda esa historia y ese valor y recuperarlo y aún así sorprender a alguien. Sí, que el mundo del diseño, digamos, los blogs, a nivel de premios, a nivel de blogs, a nivel de la comunidad, también valore un diseño clásico, cuando normalmente, como decía Beatriz, los que son más disruptivos, las novedades es como lo que más suena, pues para nosotros era un síntoma de que habíamos hecho un buen trabajo, ¿no? Y sobre todo al final lo que os decíamos, el verdadero éxito del proyecto es que ayudó a crecer a la bodega, ¿no? Ayudó a tener más ventas, ayudó a posicionarla, ayudó a que el vino se moviese. Entonces eso es lo realmente importante y para lo que nos han contratado, ¿no? Y ya está. Muy bien, hasta aquí hemos llegado.